Perfecto. Bueno, entonces vamos con la clase de Gadolini. Hablando de contrastes en resonancia magnética, o sea, la utilización. Bueno, esto está bien por acá. Ahí va. Un chat ahí. Déjame que me acomodo un poquito acá las pantallas y vamos. Perfecto. Ah, lento esto, che. Participantes, aquí hay una también, vamos a agregarla. No sé si me lo han dado ya. Un segundito. Ahí está, un saludo. Buenas tardes. Bueno, aquí estamos entonces con la clase número 4. Bueno, a ver, medio de contraste en resonancia magnética. Acá lo que están viendo, bueno, es el elemento, ¿no es cierto? El gadolinio, que va a ser el responsable de las inmensas mayorías de estudios en los cuales vamos a usar contraste. Bien, pero no es el único. Hay otros medios también. Y después tenemos lo que sería una molécula de gadolinio en el centro, como ven, el átomo central es el gadolinio, y después algo que lo rodea. ¿Sí? Esto se denomina una molécula a base de gadolinio, y esta molécula también tiene su intención. Así que vamos a ir por paso viendo cada uno de estos detalles. Lo primero, a ver, ¿qué sería un contraste? Bueno, vamos a hacer la administración de un contraste como un medicamento, obviamente, que va a tener la función de mejorar la imagen. Vamos a decir también de que se pueden incrementar las diferencias de los tejidos normal y patológicos, que es una clave de los contrastes, y al mismo tiempo también lo que es cómo el gadolinio, cuando se inyecta, hace su distribución en el cuerpo y si llega a haber alguna alteración, cómo se deposita y cómo se estudia ese depósito en función del tiempo. Esto abarca a una serie de estudios en resonancia. La mayoría van dirigidos a los que se llaman secuencias dinámicas, o mejor, vamos a decirle dinámicos, en los cuales la inyección de gadolinio es simultánea a la adquisición de imágenes. Entonces, cómo el contraste se comporta sobre una lesión da una pista más al médico para poder hacer su diagnóstico más certero, ¿verdad? Así que bueno, lo que tenemos que decir también que como el gadolinio es un metal, que está ahí, es un lantánido, tiene 67 protones, eh, también tiene otra característica, de que tiene muchos electrones que están desapareados de sus orbitales. Entonces, si hablábamos, por ejemplo, del hidrógeno, decíamos que teníamos uno solo, y que esa carga en movimiento sobre el hidrógeno generó un campo magnético, entonces le daba al hidrógeno un momento magnético muy fuerte. Acá va a pasar algo parecido. Entonces, en resonancia magnética, la base de todos los contrastes va a ser siempre la presencia de un ion metálico. Ese ion metálico puede ser gadolinio, como dijimos, y también puede ser hierro. Otro de los contrastes en los que se utiliza, son a base de hierro. El hierro también, o sea, como ya decíamos, tenemos un comportamiento magnético, estos se pueden imantar bajo un campo magnético. Al imantarse sobre un campo magnético, los hidrógenos también sienten otra cosa, o sea, hasta ese campo magnético principal que le daba que los orientaba en un solo plano, en una sola dirección, al mismo tiempo también les decía cómo tiene que ser esa, esa frecuencia a las cuales ellos están ahí procesando, dando vueltas, sintiendo ese campo magnético, y la intención de este ion metálico es que en las proximidades donde se encuentra el gadolinio se perciba un campo magnético diferente. Entonces, al percibir ese campo magnético diferente, los hidrógenos lo que empiezan a hacer es adelantarse en la devolución de su energía. O sea, nosotros sabemos de que hidrógenos bajo el campo magnético, todos se alineaban, después la radiofrecuencia como energía se le da a los hidrógenos, esto la absorben y después la liberaban al medio. Esto es lo que sabíamos hasta ahora. Entonces el gadolinio lo que hace también los hierros, estos elementos que forman también los que son los uspios que ven acá abajo,
Esto es una sigla que dice ultra small partícula de óxido de hierro, iron oxide. Después tenemos varios de tipos de este compuesto, sería que son partículas de hierro que están también adosadas a una molécula y que alteran la forma en la cual los hidrógenos devuelven esa energía. Entonces, la recepción de esa energía que era ya de radiofrecuencia, pero de resonancia, cambia en el tiempo y eso se lo conoce o se lo estudia, mejor dicho, con lo que es la relaxometría. Entonces, esas diferencias que va a haber en la relajación, de cómo ese metal influye en el campo magnético, es la base de la resonancia magnética, por eso es que se dice de la susceptibilidad magnética, cómo sienten ese campo magnético y cómo interfiere además también en el medio, a las células, ahí, a lo chiquito, cuando está la presencia de estas moléculas que contienen estos hierros, o estos metales, mejor dicho, hierro o gadolinio. Después, tema auspios, vamos a mencionar de que a medida que fue pasando el tiempo, el uso del gadolinio empezó a, mejor dicho, está ciertamente cuestionado porque se empezó a ver de que pacientes en los cuales se les estudiaba, por ejemplo, tejidos como la piel, tejidos del cerebro, del corazón y demás, se veían que hay depósitos de gadolinio en esos tejidos. De por sí, el elemento de gadolinio es súper tóxico, o sea, lo que tiene, al tener tanta cuestión, primero que es un metal, y segundo que tiene todos esos electrones dando vuelta, también lo que termina haciendo es que dañan las paredes celulares, o sea, las células que están en las proximidades se mueren, o sea, porque la membrana celular se ve corrompida por ese metal. Entonces, se lo denomina como un elemento tóxico. En cambio, con el hierro no. En cambio, con el hierro es diferente porque ya es un metal que está dentro de nuestro metabolismo. Entonces, hay como esta cuestión en las cuales, por un lado, la presencia del gadolinio, ¿no?, como depósito en tejidos, que no hay otras. Ese paciente se le inyectó gadolinio en algún momento de su vida, eh, versus lo que es encontrar hierro, en todo caso, que es abundante en nuestro cuerpo, sobre todo en el hígado, en los riñones, en el corazón también. Entonces, eh, los estudios tampoco apuntan a que es algo, ¿cómo decir? O sea, no se sabe bien todavía las implicancias que esto tiene a futuro. Entonces, esto le da como cierto aire a los contrastes a base de hierro. Y el uso en general suele ser muy, muy restringido. Eh, por ejemplo, los de las partículas de hierro, el ferromoxitol, que se llama uno, se utiliza para observar cualquier tipo de patología inflamatoria en el hígado, para tratar de ver cómo eh, el sistema retrículo endotelial, o sea, todo lo que son los lóbulos, los que son los macrófagos, por ejemplo, en las células de cáncer, cómo estos se van a comer esa partícula y de alguna forma se trasladan también y después estos mueren. Entonces quedan los depósitos de hierro en diferentes zonas. Entonces se estudia de esa manera, cosa que con el gadolinio no, es diferente. Pero a lo que vamos ahora es que la base siempre va a ser la misma. El ion metálico alterando el campo magnético, sintiendo esos hidrógenos que están en su presencia, en su influencia, diferente campo magnético, entonces tienden a liberar su energía más rápido de que lo harían en forma normal. Entonces, podemos decir de que estos iones, o sea, el mecanismo de acción que va a tener el gadolinio es acortar los tiempos de relajación, tanto T1 como T2. O sea, disminuyen los tiempos de relajación. Y esto hace de que podamos observar diferencias dentro de la misma secuencia, en las cuales veríamos partes hiperintensas donde está presente el gado por fuera de donde no se deposita. Entonces ahí encontraríamos esa diferencia. Entonces, para que más o menos también tenerlo claro, el gadolinio en sí mismo no es lo que brilla cuando vemos una imagen, nosotros decimos, bueno, en general esto no es lo que está emitiendo señal, sino que son todos los tejidos que están ahí cerquita, que el gadolinio se depositó ahí, que le gusta quedarse ahí, producto
de esa molécula. Después, para estudios de los suspios, esto lo pueden encontrar en el texto, van a encontrar que hay varias, varias menciones sobre ellos. Hay, por ejemplo, uno que es solamente con la letra S, espío, que es que hace la referencia a superparamagnético. Hay diferentes tamaños también, pero es de la misma manera. O sea, se inyecta en el torrente sanguíneo, generalmente esto es por goteo, no es en bolo, como se utiliza el gadolinio, y también se van haciendo imágenes por resonancia magnética en diferentes tiempos, viendo cómo todo este hierro sería transportado y depositado producto, ¿no? Bueno, de la fisiología normal de nosotros, de los humanos, de nuestro hígado, cómo trabaja nuestro hígado. Entonces, recuerden lo que es la relaxometría, que era el estudio de las variaciones que hay en las constantes de relajación T1 y T2. Recuerden también que T1 y T2 son fenómenos que ocurren en simultáneo. Resonancia ponderamos uno sobre el otro. Vamos a seguir pasando. Nos vamos a esta imagen o a estas imágenes que vemos. Tenemos dos axiales T1, uno sin contraste y el otro con contraste. Y lo que vemos ahí es que estamos frente a una lesión, ¿verdad? Entonces, si vemos la primera parte, o sea, en la primera imagen, vemos cómo la lesión en este caso, o sea, es concéntrica, sabemos que es redondita, ¿no es cierto? Por los bordes, todo, pero cuando se le inyecta gadolinio, fíjense cómo cambia la señal. O sea, cómo hace de que esas perturbaciones que hay en el entorno magnético, ¿no es cierto? Ahí que dice, bueno, vayan de otra esfera, vayan más rápido, ¿sí? Hace que se libere señal. Y esto es producto también de los que son el depósito propiamente hecho de gadolinio y a su vez también eh, la emisión de la señal y el contraste. Por eso siempre hay que contrastar las imágenes, o sea, hacer formas comparativas, las secuencias, si no, no sirve. Después, eh, para las secuencias en las cuales vamos a utilizar el gadolinio, si bien decíamos que tiene también efectos sobre el T1 y efectos sobre el T2 en cuanto a lo que es el acortamiento, la disminución de los tiempos de relajación, podemos decir también que, ay, perdón, me ahogué. Eh, ese, como decía, ese acortamiento de producto del ion de gadolinio y la devolución de la señal, que van un poquito más rápido, esto se debe a que la molécula, por cómo está conformada, va a ir a depositarse en los tejidos. Ahora, ¿qué tejidos le va a gustar esa molécula? ¿Por qué se deposita en esos tejidos? Vamos a decir que en este caso estamos viendo un paciente que tiene una metástasis de un tumor primario de pulmón. Fíjense en la imagen esta que es bastante clara, cómo ven la cortical acá, cómo se desprende, no hay más cortical y cómo sigue acá. Es una imagen lítica, esto cuando ves que algo se destruye, ¿cierto? Entonces, estas células que están acá son de ese tumor, ¿cierto? Son células que crecen en forma anárquica, que empiezan a reproducirse, además también requieren más energía, requieren más oxígeno, más glucosa. Entonces, cuando está el metabolismo alterado por alguna de estas circunstancias, el gadolinio va a parar a ese lugar, producto de cómo está eh, diseñada la molécula. Entonces ahora vamos a esto. Fíjense acá, tenemos otro ejemplo de lo que es la molécula de gadolinio. Fíjense siempre, el gadolinio en el centro y toda esta molécula alrededor. Esta molécula lo que hace es que una vez inyectado en el cuerpo, esta molécula viaje por todo el torrente sanguíneo y siga los procesos normales fisiológicos del cuerpo, que sería, uno es la biodistribución, o sea, cómo se distribuye. Después, en el caso, si llega a haber obviamente patología, cómo se deposita y después también cómo se excreta, que en el contraste en gadolinio lo que va a pasar es que se excreta en el 98% por vía renal, un 2 más o menos por lo que es vía hepática. Vamos a encontrar también que hay excreción de gadolinio en ese caso. Pero la función renal es importante también establecerla, saberlo. Entonces, lo que le decía es que esta molécula está conocida como su distribución, va a ir a parar a donde les interesa y cumple también otra función, que es la de encerrar a este ion de gadolinio.
sabíamos que ya es tóxico, ¿no es cierto? Sabemos que no queremos que ese ion quede depositado, como decíamos anteriormente, encontrarlo, ¿no es cierto? Aunque pasa, depende también de la estabilidad de lo que es esa molécula. Esta molécula se le denomina quelato y que está diseñada justamente para cumplir las funciones que les decía: la biodistribución, la captación, también la excreción del contraste, ¿cierto? Porque obviamente queremos que después ese contraste se vaya del cuerpo, ¿cierto? Que siga su proceso. Entonces, ¿cómo se compondría entonces la molécula? Tenemos el ion metálico y el quelato. El quelato lo que hace es cumplir las funciones de biodistribución conocidas. Esas dos partes, recuérdenlo, como centro de lo que es un contraste, resonancia magnética a base de gadolinio. Lo mismo, fíjense, también es importante el efecto sobre T2. Esto es lo que les quería decir en cuanto a secuencias. El estudio, por ejemplo, en resonancia, la secuencia utilizada o preferente va a ser siempre el T1. Eh, Porque en el T1 lo que sucede es que podemos contrastar la liberación de señales, o sea, podemos cotejar una señal sobre otra puesta en una imagen y encontramos la diferencia, ¿no es cierto? Y hiperintensidad en donde está la proximidad de la molécula y a su vez también disminución de esa intensidad de la señal donde no está. En el T2 lo que sucede es que al pasar un poco más de tiempo sobre la relajación, estamos viendo dos variables diferentes. O sea, una, observamos en T1 cómo los hidrógenos devuelven energía al medio y en el T2 cómo desaparece esa energía. Son dos cosas diferentes. Entonces, en el T2 prácticamente no tenemos esta relación de contraste entre los tejidos. Se puede observar, por ejemplo, en cerebro, si ustedes ven un cerebro que tiene gadolinio en T2, no se van a dar cuenta, es prácticamente imposible. Se pueden llegar a dar cuenta en abdomen, cuando ven parte de la corteza renal, ni hablar si están viendo algo ya de excreción. Entonces ahí sí se puede ver. Pero en líneas generales no se utiliza el contraste en secuencias T2. Después, ¿qué otra secuencia también en difusión se puede utilizar para lo que es la perfusión de cerebro? La perfusión del cerebro hace que justamente como perfunde la sangre en el cerebro, o sea, que contiene obviamente gadolinio. Entonces lo que hace el equipo es saber cuánto gadolinio ingresa a un voxel, cuánto se queda en ese voxel y después cuánto sale de ese voxel. Y se puede medir así cómo perfunde la sangre en el cerebro. Después otra de las secuencias en las cuales se utiliza es T2, pero con la estrellita, ese T2 que es diferente, ese T2 que nos va a traer también información sobre lo que es el entorno molecular, las diferencias en la relajación, o sea que no está corregida. Y se utiliza, por ejemplo, para estudios de los cartílagos, para ver si hay lesiones y lo que es la predicción de lesiones futuras. O sea, cuando empieza a haber un desgaste, por ejemplo, en los cartílagos, hay depósitos de gadolinio ahí, se puede ver con más detalle y se puede predecir que ahí va a haber una lesión escondral a futuro. Estos son los usos, pero globalmente vamos a hablar sobre T1. Esta es la secuencia en la cual lo vamos a utilizar. Entonces, bien, ya sabemos lo que es un quelato, ya sabemos lo que es el gadolinio como elemento, y ahora vamos a esta otra parte que les comentaba. Decíamos que se empezaban a encontrar cada vez más pacientes o estudios en los cuales se detecta que hay depósitos de gadolinio en la piel, en el cerebro, en el corazón, que es tóxico, que no se quiere y que no se sabe todavía qué puede pasar con eso. Entonces, hay una clasificación del gadolinio que va bien, que mira a la estructura. Dice, bueno, a ver, vamos a hacer que ese quelato, de alguna forma, cuando ingresa al cuerpo, no se disocie o se tienda a disociar lo menos posible. Cuando hablamos de disociación de una molécula, hablamos de que una molécula de un tamaño se rompe. Entonces, al romperse esa molécula, primero que lo que genera es que son más partículas disueltas sobre un soluto. Entonces, quiere decir que aumenta la cantidad de partículas y de alguna forma también genera cambios en lo que es el medio interno. Después ni hablar también del depósito propio de gadolinio, que es tóxico. Entonces se clasifican los contrastes o las moléculas en sí del contraste con el quelato en los que son los compuestos cíclicos y los compuestos lineales. Esto lo pueden encontrar mirando el prospecto. O sea, si ustedes están ahí en resonancia, miran el prospecto, pueden encontrar esa información. ¿Qué tipo de molécula es? Los cíclicos tienden a disociarse menos que los lineales. Por lo tanto,
el uso predilecto va a ser de los cíclicos, pero bueno, esto no pasa. Por ejemplo, en la Unión Europea ya los lineales no se usan, porque están prohibidos por justamente esto, porque cada vez más depósitos de gadolinio, cada vez más estudios que empiezan a alertar a la población de que está pasando esto, entonces estos ya están en desuso. Porque las moléculas entonces lineal lo que tiende a hacer es a disociarse más que los cíclicos. Hay una cuestión también de costos, si hablamos de lo que es el medicamento para que es un servicio, ¿no es cierto? Los cíclicos obviamente son más caros. Las presentaciones también a veces cambian. Esto no es una línea es general, o sea, ¿qué quiero decir? Que la presentación, pueden encontrarlos, por ejemplo, de 15 mililitros o pueden encontrarlo de 7 mililitros, de 7,5. Por lo general, los cíclicos vienen de 7,5, pero esto no es así. Por ejemplo, el Dotarem es uno y ese es cíclico. Pero tiene, por ejemplo, el Magnevis que viene de 15 y ese es lineal. Entonces ahí pueden encontrarse con varias formas. Así que recuerden, si van a hacerse una resonancia magnética, por las dudas con contraste, traten de evaluar la posibilidad de usar este compuesto, ¿no es cierto? Bueno, a veces no se tiene esa posibilidad, pero ténganlo en cuenta, ¿no es cierto? No abusar. Otra de las cosas también que quiero mencionarles ahora es que en el caso de que tengan una sugerencia para hacerse estudios con contraste, también sepan de que pueden rechazar esa sugerencia, en el sentido de que pueden elegir no hacerse el contraste. O sea, no necesariamente sí o sí tienen que hacerse un estudio con contraste, ¿sí? Pueden decir que no. Entonces se hace un protocolo sin la administración de gadolinio. Obviamente que hay cosas que no sirven si no se hace el gadolinio, ¿cierto? El estudio no serviría, estaría incompleto. Pero hay casos que no, por ejemplo, una cefalea, a veces muchos médicos indican resonancia magnética del cerebro por diagnóstico de cefalea, porque te duele la cabeza nomás, y el contraste por ahí no sería necesario. Entonces también está esa evaluación propia que uno puede llegar a hacer. Y tienen el derecho a hacerlo, ¿no es cierto? Como pacientes. Después, las indicaciones. Anormalidades en la barrera hematoencefálica. Ya habíamos mencionado de que el cerebro en sí mismo no toma contraste, sino que lo que hace cuando hay un depósito de gadolinio quiere decirte que hay una lesión. O sea, la barrera hematoencefálica está rota, si no, no pasa al sistema nervioso. Después, metástasis óseas, hernias de disco, patología inflamatoria global. Eh, a la molécula, a este quelato, le va a gustar quedarse donde pasan estas cosas. O sea, donde hay, por ejemplo, patología inflamatoria como hernias, en el caso que vimos anteriormente, donde hay metástasis también, le va a gustar quedarse ahí, y ni hablar lo que es después el proceso, ¿no? Lo que es la información que le pueden llegar a dar. Después, sistema locomotor de articulaciones. Tenemos administración en forma directa o indirecta sobre la articulación, o sea, una resonancia magnética directa, o sea, una inyección de gadolinio dentro de la articulación, o en su defecto, vía endovenosa y ahí a todo el sistema y ver qué es lo que está pasando, ¿no? En esa, bueno, en cualquier lado, ¿no es cierto? En la articulación. Después, detección, vascularización anormal. Esto quiere decir que cuando hay patologías como los hemangiomas o como los cavernomas, que son como brillitos así de venas, también se indica. Vamos a un caso, por ejemplo, un paciente se hace una ecografía. Esa ecografía encuentra una mancha en el hígado. Esa mancha en el hígado, no le pueden poner un nombre, no le pueden decir qué es lo que es, entonces van a indicar una resonancia magnética con contraste o también una tomografía con contraste, cualquiera de las dos sirve, y ahí la evaluación del contraste propio, como qué es lo que hace en el cuerpo, puede ya darle un nombre a esa lesión sin la necesidad de recurrir a una punción biopsia. Dosis. ¿Cuánto vamos a poner? Dependiendo de lo que es la presentación, como decíamos anteriormente, si viene de 15 mililitros, son 2 cada 10 kilos de pacientes. Si viene de 7, 1 cada 10. La mitad. Eso es lo que se usa como administración. Después, a ver, acá tenemos dos casos. Siempre, que los que están viendo acá, siempre entonces estamos viendo secuencias de 1. Eso que quede claro, claro, claro. En este caso una rodilla, ¿cierto? Una rodilla que vemos que ya los bordes en sí, lo que estamos mirando en la parte de la sinovial, ya vemos que no está lisito, si cambian irregularidades. Después esto, fíjate acá arriba, mira, ahí está, cómo va esto ahí arriba. Esto es contraste que se quedó ahí, que se depositó ahí. Sí, sí, bueno, ¿qué es esto? Es parte de lo que es la sinovial también, donde se acumula líquido y todo tejido inflamatorio. Entonces, todo tejido inflamatorio acá y ahí. Entonces, el contraste
va ahí. Acá tenemos otro punto también de lesión. Fíjate acá en la lesión, lo que es una muñeca, ¿no es cierto? Ves a los huesos, ¿ves? Como hueso acá, y lo ves poroso, lo ves que tiene ahí, en cambio cuando ya hace la inyección, fíjate cómo realza, ¿no es cierto? Toma. ¿Por qué? Porque hay justamente una patología inflamatoria. Seguimos pasando, cuidados en la administración. A ver, acá podemos decir varias cosas. Lo primero, en general, el contraste, o sea, el gadolinio, todos los compuestos a base de gadolinio son muy bien tolerados. O sea, es muy difícil que un paciente tenga, por ejemplo, una reacción alérgica. Hay casos, ¿cierto? Sí, uno ha visto casos. Reacciones que son, ¿cómo decirlo?, de leves a moderadas en su mayoría. En mi caso, yo, por ejemplo, nunca vi una reacción grave en la administración. Eh, pero bueno, eso no quita que no suceda, ¿no es cierto? Una reacción alérgica grave puede pasar. Entonces, ahí atender bien lo que son los códigos de alerta de nuestro servicio, atender también a ver qué es lo que le está pasando al paciente y al mismo tiempo también tener ciertos cuidados a la hora de hacer las inyecciones. Primero, ayuno. Más o menos 2 a 6 horas, la intención es que el paciente eh, no haya comido. ¿Por qué es esto? O sea, ¿por qué se dice de que no tiene que comer? O sea, no tiene que venir en ayuno. Porque cuando se inyecta el gadolinio, uno de los efectos que tiene es que es nauseoso, te da náuseas. Y realmente a mí me pasó porque yo me hice una y sí, es así. O sea, siente uno una sensación de asco metálico, gusto metálico en la boca también, que después en el tiempo eso pasa. Entonces, imagínense, no queremos una panza llena con una inyección de contraste y que ese paciente no vomita dentro del resonador, ¿cierto? Entonces, sí o sí, hay que respetar un ayuno. De 2 a 6 horas está más que bien. Insuficiencia renal también, otro de los criterios en los cuales hay que evaluar. Ustedes están en la consola, tienen que hacer la inyección, pasan el paciente, hacen el parte de interrogatorio y demás, detectan que tiene algún problema en la función renal, ese paciente tiene que venir sí o sí con un clearance de creatinina. Tiene que venir con lo que es la función renal y en el caso después hacer todo lo que es la parte sí, de los cálculos, sería para poder establecer si ese paciente se puede o no se puede hacer la inyección de contraste. Tengan en cuenta también de que el contraste se dializa. Entonces, ahí pueden también tener otra clave, ¿no es cierto? No convertirse en rechazadores de estudio así, porque sí, ¿no? Tratar de buscarle la vuelta a las cosas, sobre todo cuando tienen implicancias en las cuales la inyección tiene que ser prácticamente obligatoria para el estudio, si no sirve, ¿no? Pero la función renal también es parte de información a la cual se debe recabar. Otra cosa, sugerencia. Ante los efectos que puede llegar a tener esta inyección, vamos a hablar de lo que es una reacción alérgica, no vamos a querer que el paciente no solamente tenga una reacción alérgica, sino que además también no podamos después socorrerlo, o sea, hacer lo que se llama la primera parte de tratar de detener esa reacción alérgica. Mi sugerencia es que cada inyección que hagan, coloquen un catéter, una boca. ¿Por qué sería una sugerencia y no una obligación? No sé cómo explicarlo, ¿no es cierto?, en ese aspecto. Porque a la hora de ser práctico, lo mejor, cargas el gadolinio, pasás una batter, tac, inyectás, te volvés a la consola y seguís. Tardas nada. En cambio, lo otro, hay que pasar al paciente, colocarle la boca, dejarlo con la vía permeable. ¿Para qué? Si este paciente tiene algo, o sea, le empieza a suceder algo, por ejemplo, una de las cosas que sucede es que pacientes comienzan con rinitis, otra también que le empiezan a salir urticarias en el pecho y demás. Esas cosas hay que tratar de detenerlas, esa reacción hay que detenerla lo más rápido posible. Entonces, hay ingresar por esa vía que ya hiciste anteriormente, ¿sí? Corticoides como para detener la inflamación y antihistamínicos para detener la reacción. Los dos. Ni hablar de lo que sea ya después el código como para llevárselo a una guardia en el caso de que esto lo amerite. Entonces, siempre tener una vía permeable. Es como decir, un consejo, decimos, una buena práctica para evitar cualquier cosa. Pues imagínense un paciente que ustedes le quieren hacer inyección y después se hipotensa ahí adentro, es muy difícil encontrarle otro acceso.
venosa. Entonces, ya teniendo la vía, va a ser más fácil. Efectos adversos, bueno, lo que fuimos hablando, esto acá, náuseas y demás, dolor en el sitio de inyección, a menos que se extravase. Después son, ¿cómo decir?, pocas cosas en las cuales se puede referir. Por lo general es una inyección que pasa desapercibido y listo. El paciente después, media horita, se va a la casa y se terminó. La sugerencia obviamente es que se hidrate bien para poder eliminar bien todo el contraste, ¿no? Entonces, esto también ya lo hablamos, de lo que eran posibles reacciones anafilácticas, así que vamos a pasar. Función renal, lo que decía también anteriormente, ¿sí? Saber qué cuál es la función renal de ese paciente es importante a la hora de inyectarlo. Recuerden también lo que les decía de la posibilidad de diálisis. Después está hay esta entidad que está descrita acá, que es fibrosis sistémica nefrogénica, que es algo que se descubrió ahora unos 30 años atrás, o sea, relativamente poco para lo que es la técnica. Eh, ¿Qué pasaba? Antes se creía como que era inocuo, más inocuo de lo que es ahora, por ejemplo. Entonces se empezó a ver que los pacientes que tenían una función renal deteriorada empezaban a tener lo que se llamaba, ¿cómo decir?, una pérdida de lo que es el tenor muscular en la piel, todo un conjunto de signos y de síntomas que se englobó en esta patología producto de lo que es el contraste de que se deposita y no se lava del cuerpo. Creo que tengo aquí una preguntita, a ver, un segundito. Previo al contraste no se aplica decadrol. No se aplica decadrol. A ver, en algunos lugares, pero sobre todo, más que todo en tomografía, sí está eso de lo previo, de ponerle algo al paciente para eh, evitar si te puede hacer una reacción. Pero en estos casos no, en casos más, ¿cómo decir? Bastante más inocuo y además también otra cosa que también a veces uno escucha, que son estos test de hipersensibilidad, o sea, que ya te vengan con ese test, ¿no? También es como que, o sea, si el paciente nunca se expuso al gadolinio y le hacen el test, lo están exponiendo ahí, entonces si te se sensibiliza mal en ese momento, te va a hacer la reacción alérgica a vos, entonces como que no tiene tampoco mucho sentido, pero no, medicación previa en estos casos no. Tomografía es otra cosa, porque sí, ahí ya hay casos que son más graves respecto a reacciones al contraste. Entonces, toxicidad, de lo que hablábamos también, de alguna forma, muy bien tolerado, pero bueno, pueden pasar estas cuestiones que les fui mencionando. Cuando, por ejemplo, se extravasa el gadolinio, o sea, van a encontrar que la inyección va por fuera, digamos, se rompió la venita. Lo mejor que pueden aplicar, un guantecito, algo frío, caliente también, intercalarlo uno u otro para que baje un poquito la sensación. ah, Remiten de poco tiempo esa cuestión, así que no es tampoco algo para preocuparse. Y lo que es, bueno, la viscosidad como parte del compuesto, si el gadolinio es muy viscoso. O sea, cuando hacemos la inyección, hay que forzarla. Y la diferencia, por ejemplo, de que es pasar el contraste en bolo a un tiempo determinado con una asistencia a una bomba mecánica para hacer estudios que son muy complejos en cuanto a lo que es la función de la captación del gadolinio en el tiempo. Ahí sí, cuando es una inyección sistémica, general, cerebro, por ejemplo, articulaciones y demás, no vamos a necesitar el uso de la bomba, no necesitamos ser tan estrictos en cuanto a lo que es el tiempo de los bolos. Esa es otra. Después, para lo que es la, las angioresonancias, por ejemplo, que tenemos dos formas en resonancia de hacerlo, una que es sin contraste y la otra que es con. Lo que pasa es que hay criterios que te dicen de que son útiles con contraste algunas y otras son útiles sin contraste. Cuando, por ejemplo, tienen un paciente que es obeso, vamos a hablar de un paciente de 120 kilos para arriba, si tienen que hacer el cálculo, eran 10 mililitros por kilo, es una inyección bastante importante la cual tenemos que hacer. Entonces también, como buena práctica, tratar de cuidar a el riñón de los pacientes. ¿Qué quiere decir? Vamos a hablar de un paciente de unos 80 kilos, una cosa así. 10 mililitros de gadolinio son más que suficientes, por ejemplo, para hacer un cerebro. No es necesario mandarle por ahí 16 o más. Hay también otros estudios en los cuales se llega hasta cuadruplicar la dosis de contraste. Así que como para que tengan una idea, sobre todo para estudios de
cardioresonancia para estudiar el miocardio, para estudiar también lo que son las válvulas, aperturas, todo lo que es cardioresonancia que engloba toda esa técnica, se suele cuadriplicar la dosis de contraste. Es un empujón muy, muy grande, ¿no? de contraste. Además acá pasamos ahí y bueno, las contraindicaciones como para cerrarla. Cualquier tipo de anemias también. Cuando un paciente refiere que tiene anemias hay que tener mucho cuidado. Para anemias falciformes, una de las cuales no se puede hacer inyección. Después esto que les decía también, riesgo-beneficio, evaluarlo, esas cuestiones de lactancia, por ejemplo, evaluar si se puede o no se puede. Ya por ahí no sería nuestra función, a menos que no nos quede otra, que estemos solos nosotros trabajando. Entonces vamos a decir, bueno, a ver si hace o no se hace el contraste, vamos a ver si es necesario el estudio con el contraste, no es necesario. Bueno, una cuestión también a veces una decisión que nos toca tomar. Después, insuficiencia renal severa, obviamente no lo van a hacer, y menores de edad, ¿cierto? Ahí, cuando están ya chiquitos bebés, no es necesario. Así que bueno, como para cerrar la parte de gadolinium, esto está más que bien. Recuerden entonces, principio de acción de gadolinium, que es lo que hace, la presentación, cómo vienen. Después al mismo también lo de la molécula que hablábamos, de el quelato, su función, la biodistribución. Después lo que son los estudios en los cuales nos va a facilitar información de gadolinium, que eso lo vamos a ir viendo mientras transcurre el curso. Así que bueno, voy a sacar aquí. ¿Tienen alguna pregunta? Me dicen, queda un minutito y cerramos la primera parte de la clase para la siguiente. Así que si tienen algo que decirme, por favor, me lo escriben. Y bueno, espero que haya quedado bien clarito, es un tema interesante. Recuerden que la parte de los suspiros lo pueden encontrar en el texto. Cuando vean el libro PDF, que es la parte número 4, ahí lo van a encontrar. Ah, si lo pone el técnico, licenciado. A ver, depende de dónde trabajás. Sí, yo te diría que sí, sí, sí. O sea, lo ponemos nosotros. A veces podemos recurrir a que alguien no coloque una vía, por ejemplo, un médico de consola que pasa al paciente, te lo llama, lo va, le interroga, le coloca la vía y después la inyección para ir a hacer vos. Pero sí, es parte del trabajo de resonancia, por más que no sea nuestra competencia, hacer las inyecciones de gadolinium. Y ni hablar si estás en un servicio solo a las 4 de la mañana, no puedes zafar de eso. Sí, hasta ahí, hasta ahí. Legalmente, claro, se puede hacer, sí. Pero no sería nuestra competencia. Tiene que estar el médico presente ni hablar. Sí, sí, sí. Sobre todo cuando puede haber una reacción alérgica. Bueno, chicos, voy a tener que desconectar aquí. Hacemos la parte del cierre de la primera parte. Volvemos unos 10 minutos que se haga la grabación y continuamos con la clase.